todos muy bienvenidos. Estamos con otro nuevo podcast. Esta vez vamos a hablar con Carolina Montesino. Ella es colega de parte del Grupo Defensa y vamos a hablar de un tema que nos preocupa a todos. A todos, lamentablemente. Carolina, bienvenidas. Muchas gracias, Carmen Gloria, te pasaste por la presentación. Así No, abogada experta en este tema eres tú. Sí. Y una línea nueva en Grupo Defensa donde estamos asistiendo a tanta gente, ¿no? Que tiene problemas. Todos hemos tenido alguna vez, o tendremos alguna vez, lamentablemente, problemas con las deudas. Y ordenarse y buscar soluciones parece terrorífico cuando uno le toca vivirlo. Es complejo porque no solamente uno debe dinero, sino que además esto se transforma en un problema familiar. Entonces las personas finalmente, esto no es que deban solo 10 millones, sino que deben su vida, su matrimonio, sus hijos. Entonces al final se transforma... Es un estrés que afecta a todo. Es un estrés. Entonces el cliente probablemente no solo... esto le afecta en su vida cotidiana, sino que le afecta en su trabajo, en su nivel de concentración, en todo. Un rendimiento. Esto es el sueño. Esto es la vida. Yo tengo clientes Sin que de duda. repente me llaman 5 de la mañana. O de repente tengo personas que me dicen, señora Carolina, disculpe, día domingo no puedo dormir. Entonces ahí uno se da cuenta que las deudas finalmente no solamente es ese monto de dinero que uno No es debe, solo la cosa financiera, no sino que solo también es eso. la vida emocional, las relaciones de familia, tu rendimiento laboral. Todo. Clientes que lloran y sobre todo, aunque tú no lo creas, a los hombres les pega mucho más fuerte que a las mujeres. Quizás sea porque están menos acostumbrados a dejar fluir la emoción y tienen que contenerse. Este estigma que tienen de ser el sexo fuerte, a veces también les pasa la cuenta. Es que, aunque tú no lo creas, la mayoría de mis clientes, cuando son hombres, sienten no solo frustración, sino que vergüenza de esta situación que les está pasando, porque no solamente de ver una cantidad de plata, dicen, ok, puedo, pero cuando ya se dan cuenta que no pueden, para las mujeres, contarle a sus mujeres yo te diría que es más terrible que deber plata. Esa es la parte pesadilla. Ese es el terror que nos toca vivir, o nos ha tocado vivir a muchos en esta vida. Pero nosotros estamos acá no para lamentarnos, sino para enseñarles a ustedes qué hacer frente a una situación así. Antes de llegar al juicio, contigo vamos a analizar la situación, todas las alternativas que tenemos antes de que esto se transforme en un problema judicial. Exacto. Mira, la verdad es que todas las personas tienen la opción de llegar a un acuerdo con su acreedor. Todas. De hecho, independiente en la instancia donde estés, los acreedores siempre van a estar llanos a escuchar a este cliente. Pero como te comentaba, la mayoría de los clientes toman una posición como muy dura, como de negación. Entonces, no les gusta hablar con sus acreedores. Claro, como que uno piensa que si no contesta la llamada, que si no abre el correo, que si no abres el sobre que te llegó, Y eso es súper el problema complejo. no desaparece, el problema crece. Y aumenta. Nosotros hemos tenido clientes que hemos llegado 4 días antes del remate porque el cliente no quiso abrir los correos o no quiso enterarse de su situación. Ahí tenemos un primer tips. Enfréntelo. Enfréntelo, conteste el teléfono, finalmente... Entérese de qué es lo que está haciendo el acreedor. ¿Qué es lo que es? Porque no puede ser posible que te enteres por terceros lo que está sucediendo contigo. Entonces, el llamado finalmente es que los clientes sean responsables, no con lo que deben, sino más bien con que ellos tomen la actitud y lo reconozcan. Ahora, siendo bastante pragmática y habiendo habiendo vivido situaciones similares, a veces los acreedores parecen un poco reacios a abrirte posibilidades de acuerdo. Por ejemplo, te dicen, no, la cuota mínima a pagar por esta deuda es tanto. Y si usted no tiene eso, entonces vamos a vernos en tribunales. O no hay más plazo. No hay más fórmula. Y uno dice, yo quiero pagar, pero no me alcanza para esa cuota. O no puedo pagar de esa forma. O en este plazo. Mira, lo que sucede habitualmente es que, y esto es la generalidad de los clientes que le deben principalmente a la banca, es que los clientes pagan
los créditos hipotecarios, pero dejan de pagar los créditos de consumo. Ujú. Entonces, efectivamente, cuando el banco le dice, te cerré la línea, te cerré la cuenta corriente, te cerré los créditos de consumo, te cerré la tarjeta, te cerré todo, los clientes tienen una situación en que dicen, ahora estoy frito y no puedo hacer nada más. Ujú. Entonces ahí entramos en la negación mental y no, es al revés. Ahí es el minuto donde la banca te dice, veamos sus opciones, usted está cesante, no lo está, bajaron sus ingresos. Mira, las principales causas de cesación de pagos finalmente es porque las personas o quedaron cesantes o enfrentan una enfermedad. Difícilmente es el que quiere evadir su responsabilidad y no hacerse cargo. Es una probabilidad súper baja en que las personas dicen, efectivamente, tengo el ánimo de defraudar, pero la verdad es que eso no es la mayoría de los clientes. La mayoría de las personas lo que hacen es dejar de pagar por cesantía o enfermedad. Pero Carola, la mayoría de las veces también no se sabe qué hacer. Y yo le dice, ya cometí el error porque quizás el primer paso es esta negación, así, no, si yo voy a poder enfrentar esto, no, si yo me voy a poder poner al día, si, el próximo mes, y va pasando el tiempo, se empieza a acumular, bueno, y hoy en día las cifras nos indican que el nivel de morosidad es peor incluso que prepandemia, DICOM sigue creciendo. Hay que hacerse cargo en algún minuto, y a veces cuando me quiero hacer cargo, no sé dónde ir. No sé qué puerta golpear, dónde me acerco, dónde pido, dónde hablo, con quién hablo. Bueno, es una de las razones por qué existe esta renegociación extrajudicial como servicio, porque como al cliente le cuesta tanto llegar al ejecutivo, le cuesta llegar al abogado que está a cargo de la causa, la mayoría de los abogados que ven carteras extrajudiciales nunca le van a dar una solución al cliente. Uh-huh. Entonces, finalmente nosotros facilitamos que el cliente sea atendido, que eso es lo principal. O sea, no solo que le den una buena tasa, que le aumenten el número de cuotas, o que el cliente pueda bajar el monto del pie que le están exigiendo. O sea, yo tengo clientes que hemos partido con verdad eso. 14 millones de pie. Claro, ¿de dónde? No tengo para pagar la cuota, ¿cómo voy a tener para...? Entonces, les piden, usted tiene para renegociar extrajudicialmente 14 millones de pie. Y es como, obvio que broma. No puedo, obvio. Entonces, hemos llegado con ciertos acreedores, la verdad es que debo decir que la mayoría está en muy buena lid para llegar a un acuerdo, y hemos llegado a pagar pie de 600,000 pesos. Y lo acordamos también con el cliente, entonces es, oye, esta es la opción, mira, te van a condonar tanto, los intereses. Entonces, al final, este servicio de renegociación extrajudicial va muy de la mano con el cliente porque es muy contingente. ¿Se necesitan ciertos requisitos para ser cliente de esta renegociación extrajudicial? Te invento, no tener demandas, a lo mejor tener uno más deudas. ¿Tienen algunos requisitos básicos? La verdad es que pueden ser clientes que están al día, que hoy día están pensando que ya el próximo mes no pueden seguir que la carga pagando, que tiene de deuda es muy alta. Sí, superior. Nosotros todos sabemos que la banca o las instituciones financieras no te permiten estar endeudado al 100% de tu sueldo. Y nadie quiere por lo tanto, te pone un límite. Y por otro lado, también pueden ser clientes que en el círculo de la mora, te vas a dar cuenta que el cliente cuando deja de pagar está muy estresado. Después el cliente, como lo dejan de contactar, el cliente cree que esto se pasó. Se les olvidó. Se les olvidó, porque acuérdate que con la modificación a la ley del consumidor, efectivamente los acreedores después de la notificación no pueden tomar contacto con el deudor. Entonces el cliente o la persona cree que esto ya está olvidado. El problema es que se encuentran con un embargo del inmueble, se encuentran con un oficio de retiro con un proceso fuerza ya pública. Avanzado. Entonces y ahí vuelve de nuevo el estrés del cliente, y ese cliente al final, ¿qué hace? Cree que está todo perdido. O sea, potencial cliente de regulación extrajudicial, cualquier persona que crea que las deudas se volvieron un problema en su vida. Exacto, tú lo has dicho perfecto, es independiente de donde estés,
esto lo podemos solucionar. Ya, y el servicio que ustedes prestan consiste en intermediar, como dijiste tú, entre el deudor y el acreedor para buscar la mejor solución posible. Exacto. Nosotros lo que hacemos es negociar, por ejemplo, cuando los clientes no o las personas no tienen el pie suficiente, o de repente hay muchas personas que no tienen ahorros, porque es efectivo que nos van a pedir un pie. Ujú. Entonces, eso nosotros cuando atendemos a los clientes es parte de la estrategia de decirle, señor, esto es un matrimonio. Usted tiene que reunir cierta cantidad de dinero y yo por mi parte me preocupo de llegar a este acuerdo con el acreedor en donde usted va a tener relativamente lo que usted está pidiendo. Obvio que no siempre se puede en lo absoluto, pero siempre hay una mejora de las condiciones. Y la posibilidad de que te escuchen, porque a veces el acreedor simplemente no te escucha. Mira, ¿sabes qué? A mí me tocó un caso, no puedo decir el nombre, por cierto, pero me tocó el caso de una clienta, que cuando me escuche va a saber que es ella, que estaba endeudada en 217% su carga. Wow. Tenía, obviamente, juicio ejecutivo de remate, estaba con fecha de remate. ¿Y qué es lo que le había pasado? Es que su hija tenía un diagnóstico terrible. Su otra hija está en la universidad. A ella la habían despedido del trabajo y el trabajo que tenía ahora era un trabajo Que no tenía los mismos ingresos. que no tenía los mismos ingresos. Su marido tampoco. Y lo logramos renegociar extrajudicialmente. Y si bien es cierto, tuvimos que romper finalmente la pauta de riesgo del banco, pero lo logramos porque contamos cuál era la situación de ese cliente. Porque, como te decía, la mayoría hace que el problema no existe. Y ese es el mayor de los problemas. El problema existe. La experiencia, la expertise, el profesionalismo que ustedes tienen de poder guiar a quienes se encuentran en esta situación apremiante, abrumada, sobrepasado a veces con... mira, en este caso que tú estás contando, hay unos estrés que no tienen que ver con la deuda, que tienen que ver, pero que evidentemente repercuten en la deuda, que era enfermedad, era una situación escolar, etcétera, etcétera. Y a veces ese cúmulo de estrés de distintos factores hace que tú te sientas abrumado y no sepas dónde buscar una solución. Entonces creo que este acompañamiento, una mente fría, que esté al lado tuyo guiándote en este proceso, es fundamental. Es fundamental para no agravar el problema, sino que empezar a salir del problema. Sí, porque además, como tú bien dices, nosotros acompañamos a las personas en este proceso. Imagínate, los notifican, ya, ok. Todos sabemos qué sucede con la notificación, pero nosotros somos abogadas, pero el cliente no. Entonces el cliente cree que, y esta es la sensación de la mayoría, cree que después de la notificación va a abrir la puerta y va a haber un receptor judicial sacándole todos los muebles. días. Todos los días va a haber un receptor judicial diciéndole, oye, ¿sabes qué? Los bienes, te quito el hervidor, te quito el microondas. Entonces es muy apremiante. Estamos hablando de soluciones a endeudamiento acordadas entre el deudor y el acreedor. Sí. Esta solución puede ser previa, cuando yo huelo que voy a caer en una morosidad o en un problema porque ya no me está alcanzando, va a llegar a final de mes y cubrir todas mis deudas. Puede ser durante, cuando estoy con una pequeña morosidad, o puede ser incluso después. Ya no llegué hace rato, llevo meses acumulados de deuda, el acreedor me demandó y estoy en un proceso judicial. En cualquiera de esas tres etapas yo puedo acercarme a hablar con ustedes y ustedes van a tomar mi representación para acercar mi postura o mi ánimo de solucionar al acreedor. Exacto. Es más, estos son distintos tipos de personas. Pueden ser créditos comerciales, factoring, leasing, todo, o una dueña de casa, un estudiante, el que sea. O sea, es el que sea finalmente. Créditos de consumo, la mayoría de las personas con las que principalmente nosotros prestamos el servicio son personas profesionales y ese te diría que es el gran problema que hoy
enfrenta con este nivel de endeudamiento que tenemos y que es evidente esta restricción económica que estamos, efectivamente hay un cierto tipo de profesionales que se ha visto mucho más afectado y este es un mecanismo que les sirve también para recuperar su ego, recuperar su tranquilidad, el volver a dormir, como les digo, porque el cliente, la verdad es que hemos conseguido muy buenos acuerdos con la banca. Algunas veces, algunos son convenios que van sin interés. De hecho, le es muy grato a los clientes. Hay otros que son acuerdos que efectivamente van con algo de interés, pero logramos bajar los pies, extender los plazos y también existen también mezclas, porque lo que te decía, hay clientes que tienen con un solo acreedor el hipotecario y créditos de consumo. O hay otros que lo tienen disperso. O que lo tienen disperso. Entonces, al final, esto se transforma en personas que la contingencia es tan grande que se les sale de las manos y no lo saben manejar. Ahora, ¿esto sirve con, o esta capacidad de renegociación extrajudicial, es solo con la banca o puede ser con instituciones como, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería General de la República? Pero también hay un alto endeudamiento en contribuciones, en el impuesto territorial. ¿También se puede buscar soluciones ahí? Sí, siempre se puede. Las contribuciones y tanto las deudas de pyme, tal vez voy a dar un dato muy... la mayoría de las personas que tienen giros, o sea, que son empresas o que su RUT es un RUT con giro, finalmente en la banca las clasifican como pyme. Y así también en el Servicio de Impuestos Internos y en la Tesorería General de la República. ¿Y qué pasa? La pyme o la persona que finalmente tiene un RUT con giro cree que no puede negociar. Y los intereses y las multas que cobra la tesorería son tremendos. Entonces, las personas, ¿cuál es su riesgo finalmente? Que los convenios finalmente los incumplen, bajan su categoría de riesgo, son personas que después les cortan, les embargan la cuenta corriente, después vamos con las notas de crédito, después les cortan la facturación. Entonces, ese es un cliente que tiene que llegar a tiempo, es un cliente que no puede esconder la cabeza, es un cliente que tiene que estar informado. De hecho, me pasó con un cliente que yo siempre le dije, yo en octubre, noviembre lo atendí y le dije que finalmente la tesorería había que tener mucho cuidado porque ellos tienen expedientes administrativos que no son visibles como las demandas civiles. Por lo tanto, muy probablemente no se iba a enterar de nada, pues, hasta que le embargaron la cuenta corriente. Y ahí te sacan todo lo que haya. Hasta hacerse íntegro pago de la deuda. Hasta el íntegro pago de la deuda y tú sabes que lo imputan o como la ley dice, básicamente. Y son clientes que con esfuerzo se levantan todos los días. Esto puede ser una deuda, varias deudas en distintas instituciones. Puedo tener deuda en la tesorería, en la banca, en casas comerciales. Sí, puedes tener deudas frente a cualquier acreedor. Créditos automotrices, que muchos de estos clientes, de las personas finalmente tienen créditos automotrices, que están en una situación compleja, que se dedican a Uber o que finalmente transportan a los niños y que no pueden seguir pagando porque están cesantes. Entonces, también podemos renegociar extrajudicialmente. En tu experiencia, el acreedor siempre va a estar más dispuesto a renegociar que a ejercer su cobranza. Por ejemplo, si es un crédito hipotecario, uno dice, no le convendrá al banco, o el banco a lo mejor va a ser más implacable porque tiene de garantía mi casa y me la puede arrebatar, o una prenda en un automóvil, no les convendrá y a lo mejor por eso no quieren hablar conmigo porque a lo mejor les conviene quitarme el auto y venderlo. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Están más llanos a sentarse a conversar y renegociar o a ejecutar esa deuda? Mira, mi experiencia es mucho... Los bancos prestan plata al igual que las financieras y les gustan que les devuelvan plata.
Así de simple. O sea, no son corredores de propiedad, ni quieren No, compraventa de auto. no quieren la compraventa de auto, de hecho no es su giro, no es parte de su negocio, pero efectivamente en los casos más extremos lo hacen. Llegan a eso, sí. Llegan a eso. Siempre van a estar dispuestos a llegar a un acuerdo y también que el cliente esté bien asesorado. Porque, ok, muchos de los clientes cuando, por ejemplo, les van a cerrar las cuentas corrientes, les ofrecen refinanciamiento. Y a veces no son tan convenientes esos Es salir de, refinanciamientos. ¿cómo se dice el dicho? Salir del fuego para caer a las brasas. Exacto. O Entonces, al revés. ahí hay que tomar un tiempo y hay que tomar calma, hay que asesorarse, hay que preguntar bien qué es lo que puedo hacer, cuál es el riesgo que estoy corriendo y como decías tú, puedo tener múltiples acreedores. Pero hay acreedores que son más importantes que otros, la verdad. Claro, porque son más rápidas de exigir las obligaciones. Y otro tema muy importante que lo estás nombrando tú ahí entre líneas, la imparcialidad que tiene una persona no involucrada en el problema le permite presionar de otra manera, tomar otras decisiones, negociar en mejor pie frente al acreedor, porque cuando uno es el deudor y llega con la impronta de deudor, humillado, estresado, entregado, por supuesto que el acreedor se da cuenta y va a sacar el mejor provecho posible. En cambio, cuando es un tercero imparcial, cuando llega, por ejemplo, Carolina a negociar una deuda que no es de ella, es distinto, ¿no? Es muy distinto porque además es entender también los términos que utiliza la banca. Que eso también es otro tema y porque el deudor finalmente mete su cabeza y dice no quiero seguir escuchando. Porque claro, les hablan de créditos rotativos, eso está en cartera castigada, esto está... Entonces, el cliente... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No entiendo. No entiendo. Y eso, porque seguimos con el estigma de solo ver la cuota. Además que la experiencia siempre dice, o sea, uno siempre sale trasquilado cuando va al banco. O sea, entráis debiendo 10 y salís debiendo 15. Al próximo año entráis debiendo 15 y salís debiendo 30. Y así sucesivamente. Entonces uno ya va. No, esto es para puro ir a que me sigan moliendo. Mira, yo de repente he tenido clientes tan agobiados, así como esa cuestión que uno de nuestros primeros clientes gana 3 millones 3 millones de renta es una renta Una alta. renta buena en este país. Pero resulta que al banco le paga 2.600.000. No puede vivir con 400. O sea, ¿cómo gano? ¿Cómo vivo? ¿Cómo como? Y logramos renegociar, quedó con una cuota bastante más laxa y razonable. De hecho, ¿sabes qué? El cliente me llamó y me dijo que era hace mucho tiempo el primer verano que estaba tranquilo. Ay, qué bien por él. Porque además tenía meses de gracia y entre los... Le permitió un respiro. Le permitió un respiro y decir, por fin, no perdí mi casa, no perdí mi trabajo, porque también no haberte conocido, ahí. Carola, hace 20 años atrás, cuando estaba recién separada con un saco de deuda. Oye, pero es un tema también ese, ojo. Sí, porque cuando uno... o sea, lo hablábamos hace unos días con Ricardo respecto al endeudamiento en general. Las mujeres cuando tenemos hijos, cuando tenemos que emprender o renacer solas, es súper difícil, es tremendamente difícil. Entonces, entre todos los problemas que uno tiene que hacerse cargo, cómo te rearmas, cómo partes de nuevo, con 3 hijos, el funcionamiento laboral, y más encima acercarse a hablar con los acreedores, y dicen, no, para en el mundo que me quiero bajar. O sea, todos mis clientes se quieren bajar del mundo. Sí. O sea, súper honesta. No es fácil. Pero en nuestras conversaciones finalmente es súper dinámica nuestra relación en el sentido de no hablar tan técnicamente, decir cuando les conviene. También otra cosa que hacemos es que les vamos dando plazo. Porque el cliente o las personas finalmente dicen, hoy no tengo ni un peso, estoy en 0. ¿Quién me va a escuchar el acreedor? Así, tal cual. Tal cual. O sea, imagínate. ¿Qué voy a ir a decirle? Señor, no tengo plata. Señor, no tengo plata. ¿Y cómo lo haces ahí entonces? ¿Se puede hacer algo? Siempre se puede hacer algo. Ya. Esa es parte de la gracia. Pero siempre yo les recomiendo que nunca dejen de contestar el teléfono.
Y ese ha sido también parte de la clave. ¿Por qué? Porque a veces se pierden información, se pueden perder ofertas. Y siempre les digo, detrás de ese teléfono que te está cobrando existe una mujer o un hombre que te llama y que no solamente te llama a ti, porque no es personal. Entonces le digo... Está haciendo su pega. Está haciendo su trabajo. Sí, está tan agobiada que obviamente no quiere. Entonces, sea amable, cuéntale y nada, y dile básicamente que hoy no tienes dinero y que cuando lo tengas... Hablamos. Por favor, demos espere. Sí. Entonces, Carolina, 1. Puede ser por una o varias deudas. Pueden ser deudas emanadas desde distintos acreedores, tanto de la banca privada como de la más estatal o institucional. Puede estar en distintas etapas el proceso y mi relación con el acreedor, desde que yo temo que quizás entre en un retraso, en una mora en el futuro, hasta que ya esté en un proceso judicial pasando por todo ese preámbulo. En cualquiera de ellas, gracias al servicio que ustedes ofrecen, junto a otras personas obviamente, se puede haber un acercamiento entre deudora y acreedor para buscar la mejor de las soluciones que haga posible salir de esta pesadilla que significa tener una deuda. Es una pesadilla y es un estrés familiar terrible, porque muchos de esos clientes creen que solo renegociar la deuda. Yo tengo clientes que me dicen, ¿sabes qué? No quiero esta casa porque ya me trae tanta mala vibra que prefiero devolvérsela al banco. O ¿sabes qué? Prefiero venderla. Y nosotros también hacemos y acompañamos al cliente en ese proceso de la venta, de la dación en pago, la devolución del inmueble o inclusive del vehículo, así del auto, señor, ¿ya no lo quiere? Tanta mala, entreguémoslo mejor. Así como también aprovechamos de negociar que lo despubliquen de ICOM y vamos, y también para la banca o la financiera les sirve tener el saber dónde pisar. Porque un cliente que quiere vender su casa es un proceso que se demora 5 meses. Entonces el cliente ya sabe que tiene 5 meses desde que firma el contrato de promesa hasta que se concreta. Ya lo tiene racionalizado porque nosotros ya se lo explicamos. Entonces el cliente baja su nivel de ansiedad y se puede dedicar realmente a trabajar, que es lo que uno necesita que haga. Estamos conociendo una nueva forma de solucionar las deudas, que es enfrentarlas, dar la cara, contestar el teléfono, acercarse a su acreedor para buscar la mejor solución, y esto acompañado con un tremendo equipo de renegociación extrajudicial que está encabezado por nuestra querida Carolina Montesino, con quien estamos conversando acá en la mañana. Carolina, ha sido un placer, espero que estas conversaciones sigan para que entremos más al detalle, más a conocer casos en particular y además que podamos recoger todas las inquietudes que seguramente después de conocer este trabajo que tú haces van a tener quienes nos siguen a través de las redes sociales y de las distintas plataformas de Grupo Defensa. Recuerde activar su campanita, su alarma, para que cada vez que subamos un nuevo podcast usted pueda seguirnos, escribirnos, y si tiene alguna consulta o requiere de nuestros servicios puede ubicarnos a través de cualquiera de las plataformas de grupodefensa.cl. Gracias, Carolina, por venir a conversar con nosotros. Carmen Gloria. Nos vemos pronto. Gracias.